bienvenidos todos a nuestra reunión especial. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Hildaura, con su hija Gire y su hijo Chamo, que le decimos todos. La hermana Hildaura y el pastor Juan Francisco, quien es su esposo, fueron nuestros pastores en Panamá. Y bueno, tenemos mucho cariño, mucho aprecio por ellos, y de verdad para nosotros es un placer tenerlo en este tiempo por Zoom. Vamos a tener la lectura del Salmo 133, de los 3 versículos, y el hermano Engelbert va a leernos el Salmo 133. Amén. Bendiciones, hermana Victoria. Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Amén. Bueno, entonces le damos el Salmo 133, cántico de David. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Aquí rápidamente hay una reflexión de David en cuanto a la belleza y la prestancia, la adoración que se hace a Dios cuando estamos juntos, y todas estas palabras que están ahí, que es como el óleo que baja sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, realmente implica lo que es la bendición. O sea, el salmista lo que está hablando es la bendición que comienza desde arriba y baja a través del sacerdocio. Por eso menciona Aarón, es sencillamente un símbolo del sacerdocio, y que baja por la barba y entonces destila para todos y cada uno de nosotros este tipo de bendiciones. Y cuando habla del rocío de Hermón, también es un símbolo que nos está diciendo acá el salmista. Lo que nos está hablando es imagínense ustedes una montaña, en un lugar donde hace mucho frío, en un lugar donde el pasto siempre está verde. En las mañanas, cuando usted se acerca a esa montaña, lo que va a ver es el rocío encima de las flores, encima de las ramas, de las hojas. Y eso es exactamente la visión que nosotros tenemos en este salmo. O sea, nosotros en este tiempo estamos como esa montaña llena del rocío de la bendición de Dios a través de nuestra coinonía, a través de nuestra comunión. Y bueno, que el Señor añada bendición a su palabra y a nosotros como sus hijos. Amén. Bueno, disfrutemos este tiempo que nos permite el Señor de estar como hermanos. Vamos entonces, quisiera que se pudieran presentar, por favor, para que ahora sí los conozcan también los que llegaron de último. Que se presenten, digan su nombre, de dónde son, qué edades tienen, a cuál iglesia pertenecen, etcétera, para que la gente los conozca, y ya el tiempo es suyo a partir de este momento. Pero sí me gustaría que presentara, incluso a Uciel y a su esposo que no están, que los pueda presentar. El tiempo es suyo. Bueno, el Señor les bendiga a todos. Qué bueno escucharles con tanto gozo. A veces hay personas que piensan que los cristianos no nos gozamos. Sí nos gozamos. Hay gozo cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Mi nombre es Hildaura, tengo 52 años, tengo 3 hijos, primero mi esposo y 3 hijos. Bueno, ahorita no puedo presentarte a Uciel porque Uciel está en la casa, estoy en la iglesia ahorita. Así es que tengo ahorita a mi lado a Giret, que es la mayor de 23 años, a Juan, le decimos Chamo, él tiene 21, ¿no? Tiene 21. Uciel tiene 18 años. Ellos se ríen porque cada vez que lo voy a presentar ya llega un momento que las edades se me olvidan. Y Uciel, que tiene 18 años. Somos pastores desde hace muchos años. Ya vamos a cumplir 25 años de casados, mi esposo y yo. Y cuando nuestra hermana nos llamó habló conmigo para este tiempo de testimonio, de reflexión, cada vez que me invitan para algo así, mis piernas tiemblan. Yo que lo cambié. Porque llevar la palabra del Señor es algo serio. Llevar la palabra del Señor es prepararte para hacerlo. Y doy gracias al Señor por este tiempo, la verdad. Doy gracias al Señor. Bien, como les decía, no les dije, pero somos de Panamá. Antes de empezar el tema, la reflexión, porque va a ser una reflexión, yo creo que cuando terminemos la reflexión ya terminó el juego, así es que no sé, lo siento.
Antes de empezar lo que es el tema, quería darle mi testimonio. Y es necesario darle mi testimonio para que podamos tocar el tema. Nací en un hogar donde mis padres no eran creyentes, con un padre alcohólico que maltrataba a mi mamá verbalmente. Crecí con muchos miedos, muchos temores, a tal punto, bueno, todavía no tengo uñas, ya no tengo uñas, de los nervios. ¿Y por qué les toco esto? Porque nosotros hacemos tanto daño a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta. Y desde pequeña me tocó ver a mi papá maltratarla, irse 2 meses de la casa y no regresar, y eso a mí me dolía. Ver peleas en casa desde pequeña. Mis padres pensaban que yo no me acordaba de nada, pero usted piensa que su hijo está pequeñito, ¡ay, no sabe! Él no escucha. Pero yo recuerdo cosas desde los 5 años, yo sé que hay personas que recuerdan aún cosas desde los 3 años, pero yo desde los 5 años. Y a los 13 años, una persona me habló de Cristo. A los 13 años acepté a Cristo en mi corazón. Y fui maestra de escuela dominical a los 15, cantaba, alababa al Señor, pero tenía un odio en mi corazón, porque a veces nosotros guardamos rencores, y eso se llama atadura, que no entregamos muchas veces a Dios. A los 18 años, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida desde los 13. No es que fue a los 18, desde los 13. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y nos redarguye, y el Espíritu Santo nos dice: lo que estás haciendo está mal, pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer. Cantaba, era maestra de escuela dominical, pero tenía odio en mi corazón contra mi papá. A los 18 años tuve una crisis de nervio, comencé a llorar y a llorar. Fue una persona a la casa a hablarme y me decía: ¿qué te pasa? Y yo le dije: bueno, es que mi papá ha hecho tantas cosas en contra mía. Yo comencé a señalar a mi papá. Y esa persona me dijo: no, tienes que perdonar a tu papá. Yo perdonar a mi papá, ¿cómo voy a perdonar a mi papá si el que me ha hecho daño es él? Por muchos años en mi vida, muchos años. Veía a mi mamá planchar, lavar para poder sostenernos. Estudié con mucho sacrificio, soy educadora. Y esa noche, a los 18 años, esa persona oró por mí y me dijo: tienes que pedir perdón. Y le pedí perdón a mi papá y me sentí liberada. Me sentí liberada. El Señor me liberó. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros vamos al matrimonio, nosotros tenemos una historia cada uno, tanto el esposo como la esposa. En mi caso, mi papá tomaba. En caso de mi esposo, su mamá a veces tomaba. Y a veces el papá se quedaba solo en casa con sus hijos. En mi caso era mi papá. Cuando acepto a Cristo, cuando le pedí perdón a mi papá por lo que pasó, yo me sentí liberada, pero todavía habían secuelas. Empecé a trabajar a los 19 años como educadora en el Seminario Teológico Bautista, que en la noche era un seminario, pero en la mañana era una escuela privada. Yo era maestra a los 19 años. Empecé a trabajar. Mi mamá era trabajadora manual en una escuela. Mamá limpiaba salones. A veces cuando yo salía del trabajo me iba a la casa, a la escuela donde mi mamá, ayudarla a terminar de lavar los salones para apoyarla. En ese seminario conozco al que es mi esposo, mi amado esposo. Vamos a cumplir 25 años de casado y sigo enamorada de él, no como antes, aún más. Cuando conozco a mi esposo, como les digo, cada uno tiene una historia. Él venía con una historia y yo con otra. Nos hicimos amigos por un año de amigos. Después de ese año, bueno, en ese año salimos mucho, yo cantaba, todavía canto, bueno, no canto tanto, pero como mi hija ahora, pero cantaba en esa época. Él lo invitaban a predicar y a mí a cantar. Nos enamoramos, nos hicimos novios.
Me fui a trabajar a un lugar que acá en Panamá, bueno, el hermano Endelbert conoce, se llama una isla donde nació mi esposo. La isla de Bocas del Toro en Panamá está a 13 horas de aquí de la ciudad. Cuando me nombran en Bocas del Toro de educadora, yo dije, bueno, aquí me voy a quedar a trabajar con mi esposo como pastores, porque mi esposo estaba estudiando en un seminario bautista para ser pastor. Así que empecé a trabajar en ese lugar a los 24 años, a trabajar en una iglesia donde solamente habían 3 miembros. Y yo decía, yo me voy a casar con ese hombre que está en Panamá. Nos vimos 4 veces en 2 años de noviazgo. En esa época no existía el celular que tenemos ahora. Mi comunicación era a través de mi mamá. Yo le decía a mi mamá por teléfono, ese teléfono que tú le das rueda, yo no sé si en Chile había, no sé en esa época. Bueno, ustedes son jóvenes todos. Pero en mi época, en esa época, ese teléfono que le daba rueda llamaba a mi mamá y mi mamá le decía a él, llamó Hildaura, dice que está bien, que cómo estás tú. Así era nuestra comunicación. Nos casamos y al casarnos pasó algo muy peculiar. ¿Qué sucedió al casarnos? Los 3 primeros años de matrimonio no son fáciles. Los 3 primeros años de matrimonio son difíciles. ¿O quién dice que son fáciles los primeros años de matrimonio? Levante la mano el que dice que es fácil. ¿Es fácil los 2 primeros años de matrimonio? No es fácil. Son difíciles. Y fueron épocas difíciles para mí. Porque yo estaba acostumbrada a que mi papá gritaba, entonces yo quería gritar. Yo quería mandar a mi esposo. Mi esposo es un hombre bien sumiso. Él habla bastante. Dele cuerda hasta la madrugada hablando. Pero yo soy más temperamental que él, más impulsiva. Y como venía de ese hogar donde se gritaba, yo quería mandar a mi esposo. Error número 1. Cuando uno se casa, dice la Biblia en Génesis 2:24, y encontré una explicación más hermosa del matrimonio. Dice, y ustedes se saben ese versículo, Génesis 2:24. Por tanto, dejará es transición. Yo estaba en el proceso de transición. De ser una chica, como mi hija ahorita tiene 23, va a cumplir 24 esta semana. De ser una, bueno, yo me casé me casé a los 27. Pero de ser una muchacha a ser una esposa, era una transición para mí. Por tanto, dejará el hombre, es madurez. Cuando un hombre decide casarse y una mujer, debe haber madurez. Y no era fácil para mí. Dejará a su padre y a su madre. A su padre y a su madre es el modelo de una familia completa. Ahora, no siempre vemos ese modelo. En mi caso, el modelo de mi casa era mi mamá y mi papá, que gracias a Dios están vivos y todavía están juntos. Era mi mamá y mi papá, pero el modelo ese que yo tenía no era un buen modelo. Y se unirán y se unirá. Ahora vamos a tener una nueva familia. Ya no es usted con su mamá ni con su papá. Ahora es usted y su esposo. Y se unirá y serán una sola carne. Una sola carne se refiere a intimidad profunda entre las 2 personas. Y será, dice, es un proceso de aprendizaje, amistad y confianza. Entonces, yo quería mandar, yo quería ser la que más gritaba, la que daba orden en la casa. Nunca había pelea. Bueno, sí había pelea porque yo quería pelear, pero mi esposo, para pelear se necesitan 2. Y mi esposo lo que hacía era que se quedaba callado, oraba, por eso, oraba, me aguantó y me soportó. Pero al tercer año de matrimonio, estando en Bocas del Toro, donde nos tocó difícil, porque yo trabajaba en una escuela, pero en esa época no pagaban lo que pagan ahora. Cobraba muy poquito. Mi esposo era profesor de inglés y era pastor, pero en la iglesia no le estaban pagando, no le pagaban, trabajábamos con indígenas, teníamos misiones donde teníamos que viajar, gente sin zapatos, entonces había más que dar y había mucho trabajo que hacer. En todo ese tiempo, bueno, nace mi hija, ella es bocatoreña, ella es de una isla.
Me tocó viajar cruzando el río embarazada de mi hija. Fueron momentos difíciles. Yo recuerdo que en una ocasión yo dije, yo beber de esa agua de ese río, jamás. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Me llevé unos patacones, yo no sé cómo le llaman los patacones, ya son unos plátanos que tú coges y los aplastas, acá le llaman patacones, y me llevé unos patacones y un huevo frito, y cuando estaba en la orilla del río tenía que esperar que el botero viniera a buscarme. Y a orilla del río comencé a comer porque tenía hambre. Yo estaba embarazada y tenía hambre. Comencé a comer y quedé atragantada aquí con los patacones y no sabía qué hacer porque no había llevado agua y tuve que correr a orilla del río a tomar agua. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Gracias al Señor, el Señor trabajó con nosotros durante ese tiempo. Porque hubo un momento en mi matrimonio, y creo que Endelbert y Dixon no saben eso, yo estuve a punto de dejar a mi esposo, porque me sentía muy presionada por muchas cosas. Pero siempre hay un ángel ahí para ti, que te habla. Cuando tú escuches una palabra que tú sientes que te llega y que tú piensas que es contigo, es porque el Señor te está hablando y alguien me habló. Y comencé a orar por mi matrimonio. Algo que las mujeres hemos dejado de hacer, orar. Oremos por nuestros esposos. Por eso el tema que saqué para hoy, la reflexión, porque el que predica es mi esposo, yo doy reflexión. La reflexión es casa, palacio o cárcel. Este poco de hoja que tengo aquí me recuerda que dice mi esposo que en Boca del Toro había un hermano que iba a dar un estudio y tenía 15 hojas. Y dice que comenzó a leer hoja por hoja y se le hicieron 10 minutos y terminó y ya no tenía nada que decir. Así es que gracias al hermano que oró por mí, que el Señor me utilice, ¿verdad? Y que la experiencia que yo tuve quizás no es la misma de usted, yo no los conozco, solo conozco a Dixa y a Endelbert, el corto tiempo que estuvieron acá, que fueron de gran bendición para nosotros. Así que no los conozco, no sé la vida de ustedes, pero Dios sí los conoce a cada uno de ustedes. Yo veo las ventanitas aquí y pienso que de esa misma forma nos ve Dios. Cuando nos alegramos, cuando nos entristecemos, Dios nos ve. Dios ve tu corazón. Yo no logro ver tu corazón, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Palacio, cárcel, Salmo 127:1. Me gustaría que tuvieran la Biblia ahí, porque los voy a poner a leer. Yo a esta altura ya de tanto usar a los anteojos ya casi ni los anteojos me sirven. Salmo 127:1. ¿Qué dice Salmo 127:1? Un hermano que nos lea Salmo. Bueno, yo tengo los nombres aquí, así que yo puedo decir. Hermana Yurita, léanos Salmo 127:1, por favor. Salmo 127:1. Dele, hermana. Todo lo demás con su Biblia, porque vamos a hacer un esgrima ahorita. Salmo 127:1. Dele, hermana, dele. ¿La encontró Yuritza? Ajá. Ya. El micrófono, hermana. El audio, Yuritza, el audio. El micrófono. Ajá. Tu micrófono. Ajá. Amén. Perdón. Ahora lo perdí, ya va. 127. 1. Ajá. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Tremendo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice la versión Reina Valera. Casa en hebreo es bayit y tiene varios significados, pero yo tomé 3. Vivienda, palacio o cárcel. ¿Qué es tu casa? Una cárcel donde todo el mundo pelea, grita. Es un palacio. No me refiero a la estructura física. Es una vivienda. Dice, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos a Cristo ahí.
Ahora vamos a resaltar solo 2 palabras, porque esta reflexión va a ser corta. 2 palabras. La palabra edificar, que en hebreo significa baná, que es poner cimiento, labrar y restaurar. ¿Qué es edificar? Poner cimiento, labrar y restaurar. Disculpen que los maestros nos gusta preguntar mucho, así es que yo voy a preguntar. ¿Qué es edificar? Poner cimiento, labrar, restaurar. Ahora, ¿qué es poner cimiento? Instruir al niño. Pónganse la mascarilla, por favor. Pónganse la mascarilla. A ver, ¿quién hizo la tarea? La mascarilla. Pónganse la mascarilla. Quédense con la mascarilla. Yo les voy a decir en qué momento se quitan la mascarilla. Edificar. Banar. Es baná en hebreo. Acuérdense que voy a preguntar. Poner cimiento, labrar y restaurar. Eso es edificar. Ahora, poner cimiento es instruir al niño. Poner cimiento es instruir al niño. Y eso se encuentra en Proverbios 22:6. Proverbio 22:6. Vamos a pedirle al hermano, aunque tenga la cámara apagada, yo los voy a llamar, ¿oyeron? Me gusta llamar más a los que tienen la cámara apagada. Hermano Oscar, léame Proverbio 22:6. Lo busco. Proverbio 22:6, hermano. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se separará de él. Amén. Mire eso. Instruye al niño en su camino. Mire, mejor que usted llore ahora y no llore después. Tenemos en nuestra iglesia una hermana con un hijo que tiene la edad de mi hijo más chico, 18 años. Cuando nosotros empezamos aquí en la iglesia, no, él tiene la edad de chamo, tiene 21 años ya. Él empezó con chamo aquí igual. Pero el niño no quería venir a la iglesia. Y cuando yo le preguntaba, hermana, ¿y el niño, el muchacho? No, él no quiere venir, él tiene sueño, es que él no quiso venir. Cuidado, hermanos. Cuidado, una de las cosas que aprendí en todo este tiempo, mi experiencia como madre hasta los 23 años, 24, y esta semana ayer cumplió 24. Es que hasta los 23, hasta esta semana. Cuidadito con lo que hacemos con nuestros hijos. No, mi hijo no quería ir a la iglesia, es que él tiene sueño. Ay, no, es que el niño está jugando con, yo no sé, esos equipos que le compran a los niños. Está jugando, ay, déjelo. O si va a la iglesia, le dan los aparatitos para que jueguen. Aquí teníamos una hermana que sus hijos llegaban a la iglesia con los aparatitos esos para jugar. Mientras el pastor predicaba, dice que no, algo le queda, hermana, no está en la iglesia. No está en la iglesia. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo veo una niña que está aquí con su padre, qué hermoso ver esa niña con su padre. Debemos guiar a nuestros hijos. Cuando nuestra hija estaba pequeña, mi esposo, él le cuenta, ahora que ella está más grande, que cuando ella estaba pequeña, él decía, no, como vivíamos ahí mismo en la casa pastoral allá en Bocas, vivíamos en una casita de madera, bueno, había de todo allá. O no había, pero había mucho amor, gracias a Dios. Y en esa casita de madera, la iglesia estaba pegada a la iglesia de madera, y mi hija cuando íbamos a la iglesia, ¡ay, se le antojaba tomar mamadera! Entonces nosotros ya, ¡quiero tetita! Tenga la tetita. ¡Que tengo sueño! Bueno, quédese aquí. Hay que instruir al niño, hermano. Les estoy diciendo, y les estoy diciendo bien serio. Porque el tiempo en que estaban jugando en antes pasó. A mí me gusta reír, me voy a carcajar ahí en el versado. Dice mi esposo que yo soy su parte alegre, me encanta reír. Pero también hay un momento serio. Y este momento de la familia es un momento serio. Instruya al niño en sus caminos. No lo digo yo, no se ponga bravo ni brava conmigo, eso lo dice la palabra. Hemos visto resultados en nuestra iglesia. De estos jóvenes que no vienen y hemos tenido una lucha con ellos. El hermano Endelbert estuvo con nosotros acá, luchó con ellos, tratando de que se hiciera el discipulado. Hermano, ya hicimos nuestra primera grabación de discipulado y siempre nos acordamos de usted, de verdad. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos porque se crecen. Ahora cuando yo veo a mi hijo Juan tan grande, 21 años, mi hija con 23 años, ya se graduó de la universidad, gracias a Dios.
pero no se ha apartado de los caminos del Señor. Se tiene la idea de que hay padres que dicen, bueno, como nos tocó pastorear en una iglesia, en otra iglesia donde la mamá le dijo al hijo, cuando tú cumplas 18, hasta los 18 tú vas conmigo a la iglesia, cuando cumpla 18 usted hace lo que usted quiere. Cuando el hijo cumplió 18, se fue a la iglesia. Su mamá le dijo que podía hacer lo que quería por los 18. Esa ley no está en nuestra casa. Hay que instruir al niño con amor y ellos saben que el momento que ellos se casen, y yo oro al Señor, que el momento que ellos tomen la decisión de casarse y que sea una decisión correcta, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, oro al Señor que cuando ellos tomen esa decisión, ellos continúen con su esposo y sus hijos en el camino del Señor. Así es que tenemos que instruir. Labrar es corregir y disciplinar. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra en Proverbios 22:15. Léamelo, hermano Moisés, usted que tiene su hija ahí, o la esposa, alguno de los dos que me lea Proverbios 22:15. ¿Qué dice? A veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Disciplinar. A veces no los disciplinamos y dejamos que el niño haga lo que le da la gana. El niño va a crecer, hermana. Ese niño no se va a quedar con 8 años ni 12 años. Dígame, hermano Moisés. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Escuche, no es que usted va a maltratar a su hijo, pero a veces el hijo necesita una nalgadita. Mi hijo Juan, de mis 3 hijos, fue el que más nalgadita se llevó. Y ahí está vivo, no le pasó nada. Ay, que ¿por qué le pegas al niño? Porque las mamás a veces nos metemos, nosotras somos así. Cuando el papá quiere corregir, la mamá ahí, ay, pero ¿por qué le haces eso al niño? Ay, que el niño, pero el niño va a crecer, hermana. Mi hijo creció y las nalgadas que le llegamos a dar por cosas que hizo que no estaban bien, gracias a Dios las corrigió, porque si no lo hubiéramos corregido eso, ahora no lo tuviéramos en la iglesia con nosotros. Y usted dirá, como ese, son los hijos del pastor, hermana. Y hermano, les cuento algo. El año pasado se ahorcó un hijo de un pastor en Panamá. Tenía 18 años. Y ese muchacho era amigo de mis hijos y venía a nuestra casa. Y a mí me dolió mucho eso. Un domingo nos avisaron se ahorcó Samuel. Yo lloré como si fuera mi hijo. Nadie quiere eso para su hijo. Aún los niños sufren depresión, los jóvenes también. Cuidadito con sus hijos, vigile a sus hijos. Esté pendiente de sus hijos, corríjalo ahora. Hoy en día ese papá quisiera ver a su hijo, pero ya su hijo falleció. Su hijo se quitó la vida. Entonces, cuidado, hay que corregir. No piense que porque yo soy la esposa del pastor y mis hijos son no sé de dónde, de Marte. Mis hijos son humanos también. Mi hija también ha pasado momentos difíciles. Y lo que le voy a decir ahora tiene que ver con el significado de la palabra edificar y es restaurar. Se encuentra en Oseas 14:41. Y ese libro está en la Biblia, hermana. Oseas 14:41. Hermana. Ay, Dios mío, ¿qué me van a poner a mí? Perdón, Oseas no me busque Oseas. Primera de Juan 1:4. Primera de Juan 1:4. Hermana María Paiva. La hermana está contenta que la llame. Dale, hermana, léame ese versículo. Primera de Juan 1:4. Ok. Búsqueme Malaquías 4:6, hermana. Okay. Malaquías 4:6, por favor. Okay. Vamos a cambiar la cita. Malaquías 4:6. Ajá, 4:6. Malaquías 4:6. Nos toca restaurar también. Ok. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Como padre nos toca también restaurar. No le aplauda a los hijos los errores. A los hijos no se le aplaude los errores. Ay, el niño se quedó en una materia. Ay, es que se quedó, precito que tiene problemas, tiene sus dificultades. Está bien, papito. El otro año continuamos. Está bien, si el otro año continuamos, hay que restaurarlo. Mi hijo Juan tuvo un problema en unas materias.
y nos tocó restaurarlo, porque mis hijos son humanos también. Y él tuvo sus problemas y él lloró. Hermano, usted no tiene idea cuánto lloró. Y ese año nos tocó levantar a nuestro hijo. Tú puedes. Ah, pero te toca hacer más de lo que hacías en la casa. Porque nuestros 3 hijos cocinan, mis hijos varones lavan, mis hijos varones friegan y las manos no se le han caído. Mi hija también igual. Entonces nos tocó restaurar a nuestro hijo, llorar con él y adelante, ir adelante. Yo no sé qué edades tienen sus hijos, pero cuando sus hijos lleguen a la edad de la adolescencia, también van a venir momentos muy difíciles y nos toca estar ahí. Mire, y esto es algo que, y nuevamente se lo repito, lo que pasó con el joven, este joven que falleció, bueno, que se quitó la vida. Yo decía, Dios mío, ¿cuántos muchachos están pasando momentos difíciles y sus padres no lo ven? No lo ven hoy en día porque están aquí así, ¿ves? Mamá, papá, tú sabes, ajá, sí, dime. Ajá, sí. Anda, allá en la cocina. Allá te dejé la comida, anda. Ocupado en el celular. O no lo ven porque están conectados con el televisor. O no lo ven porque están metidos en un estudio. Refiriéndonos a nosotros como padres. Mire, aún como pastores, nosotros también tuvimos momentos en que el Señor nos dio y utilizó otras personas. Me acuerdo que una hermana llegó a mi casa cuando mis hijos tenían como, creo que 8, 9, 10 años, y me dijo, hermana, ¿usted no se ha dado cuenta que usted habla más de estos dos y habla menos de este hijo? Sí, no me había percatado de eso. Usted no se enoje cuando alguien le hace una observación. Usted diga, amén, hermano, gracias por decírmelo. Y cuando esa hermana me dijo eso, nosotros en casa empezamos a corregir eso y nos tocó restaurar a nuestro hijo. Esto pasó con este joven que se quitó la vida, eran 2 hermanos. Él tenía celo de su hermana más pequeña, que tenía 8. Él decía que todo su mamá era para su hermana pequeña y que a él no, todo era su hermana. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tenemos más de 2 hijos. Todos los hijos son importantes y debemos orar por ellos. Bien. Vamos con la otra palabrita, porque dije que solamente eran 2. Ay, ya la hermana está terminando, qué bueno. Vamos con la otra palabra. Ahora sí se pueden quitar el tapabocas. ¿Por qué era el tapabocas? Porque como padres a veces estamos callados. Estamos viendo, porque nadie puede decir que no ha visto, pero estamos callados. No abrimos la boca para corregir a nuestros hijos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, hermano. Entonces, si alguno de ustedes está en pecado, callados, no corrigiendo a su hijo cuando es, cuidadito, tengamos cuidado. La otra palabra es guardar. Guardar significa, en hebreo es hermana. Chamar. Hermana Laura. Amén. Es que encontré en Segunda de Juan y Tercera de Juan 2 versículos que a lo mejor era lo que quería. En Segunda de Juan amén. dice, dele, pastor. A ver si es ¿no? En gran manera me regocijé porque he hallado entre tus hijos a algunos que caminan en la verdad, según el mandamiento que recibimos del Padre. Y en Tercera de Juan, él dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. No sé si era alguno de esos que quiero utilizar. Amén, gloria a Dios. Dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Exacto. Una de las cosas que hemos dicho siempre en casa, mi hija se graduó de licenciada. Bueno, es que ahora la universidad no es como en la época mía. Yo me gradué en la universidad, pero era un solo título. Ahora te anexan un poco de título con el título anterior, no sé. Y una de las cosas que le decíamos, lo más importante, sí es importante que tengas un título, pero lo más importante es que estés en los caminos del Señor. Mira, hay gente con título que no tiene a Cristo en su corazón, y acá en Panamá decimos que son unos patanes. Hay gente con título que son orgullosos, hay gente con título que tiene muchas cosas que no a Dios no le agrada, pero también hay gente con título que agrada a Dios. Imagínense, usted en las manos de Dios, que su hijo sea un hijo que estudie, porque el problema en las iglesias ahorita es que los papás se preocupan para que los hijos estudien. Eso pasa en nuestra iglesia. Ay, que mi hijo está estudiando, está en la universidad. Nuestros 2 hijos están en la universidad y el más chico está en el colegio.
Si es que está estudiando, no vino porque está estudiando, es que tiene muchas cosas, le dejaron mucha tarea. Eso no es una excusa, hermano. Dios va a pedirle cuenta a usted de su hijo. La segunda era guardar, gracias, pastor. En hebreo es chamar, que significa advertir, custodiar y conservar. Son esas tres palabritas con las que vamos a terminar. Advertir. Bueno, cuando hablamos de advertir, antes de que nosotros nos casáramos, teníamos que escoger con quién nos íbamos a casar. La Biblia dice que no debemos unir con yugo desigual. Lastimosamente, yo no sé aquí, pero en nuestra iglesia tenemos hermanas que se casaron con esposos que no eran creyentes. Y hermanas que dijeron que no, él no es creyente, lo traje a la iglesia para que acepte a Cristo, porque entonces después vinieron los problemas. Ahora, lo ideal, bíblicamente, que usted se case con una persona que sea cristiana. Pero si eso no es el ideal, no fue el ideal de Dios, pero tú tienes una realidad, entonces Dios va a trabajar con tu realidad. Lo ideal es que mi pareja sea creyente. Aún hay personas que se casan siendo cristianas y están en yugo desigual. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso, hermano? Eso pasa también, que son cristianos, pero el hermano, por lo menos en el caso de mi esposo estaba estudiando para pastor y de pronto yo decía, no, ¿yo qué hago aquí en Boca del Toro? Yo debería estar en la ciudad si yo soy de la ciudad, en la isla. No, ¿yo qué hago aquí? Mejor yo me voy y lo abandono. Eso ha pasado muchas veces. Pero cuando tú te casas en el Señor, tú sabes que esa es la pareja que Dios quiere para ti. No es que no vas a tener problemas, porque nosotros hemos tenido muchas dificultades. Somos una pareja normal con muchos problemas, pero hay que avanzar en el Señor, siempre en el Señor. A ver, ojalá no me equivoque de versículo. 2 Corintios 6:14. Léamelo, hermana Sabi. Sabi de Panamá, dice ahí. ¡Aleluya! Amén. Es que hay varios de Panamá. Levanten la mano los de Panamá, por favor. Los de Panamá, levanten la mano. Ay, qué bueno. Usted sabe lo hermoso que es cuando nosotros estemos en la presencia de Dios y que el Señor diga, ¡ay, mis hijos! Y que no diga de que de Panamá, de Chile, de Ecuador, todos somos hermanos en Cristo. Somos una familia. Imagínense que, bueno, yo he viajado con mi esposo, no en muchos países, pero los pocos países donde hemos ido, siempre hay una casa allá. Así usted tiene casa acá en Panamá también, cuando vengan algún día acá. Bien, 2 Corintios 6. Primera de Corintios 6. Segunda Corintios 6:14, ¿qué dice, hermana? Ajá, dice, no os unáis en yugo desigual con los crédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz las tinieblas. Pero bueno, ya están casados, ¿qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a separar? Si ya se casaron. O sea, hay que trabajar con esa realidad. ¿Quién me busca? 1 Corintios 7, 13 al 15. Búsqueme la hermana Miguel. Ese es el nombre de la hermana, Miguel. No. Victoria. Hay victoria sí, en Cristo, gloria a Dios. Esa es la hermana Victoria. 1 Corintios 7, del 13 al 15. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿A qué nos llamó Dios? A paz. A paz. Me gusta escuchar la forma en que habla la hermana. Usted es chilena, ¿verdad? No, Argentina. Ah, Argentina. Qué lindo habla, me gusta escucharla hablar. Bien, como en estos días mi esposo, nos unimos a la iglesia de Honduras. ¿Era Honduras? Ecuador. ¿Era ecuatoriano? Honduras. Hicimos un culto y entonces, hermano Ender, usted sabe que aquí los hermanos uno habla como muy rápido. Y entonces, los hermanos de Honduras, ellos como más suavecitos. Y dice que les gustaba como nosotros hablábamos. Y dice, pero ¿cómo? Si yo siento que yo hablo normal.
Pero le gustaba cómo hablaba. Bueno, sí, me gusta escuchar a la hermana hablar. Bien, entonces decía, el Señor nos llamó a paz. ¿A qué nos llamó el Señor? A paz. Debe haber acuerdo en las decisiones. Entre la pareja debe haber acuerdo en las decisiones. Si no hay un acuerdo en la decisión de pareja, eso va a traer consecuencias en el hogar. Los hijos nos damos cuenta cuando los papás no se ponen de acuerdo. ¿Quiénes fueron hijos aquí? Hermana Brigitte, ¿usted fue hija? Sí, ¿verdad? Esposo Brigitte González. Nosotros fuimos hijos y nos damos cuenta de muchas cosas de la casa. Si yo me pongo a preguntar aquí, hermano Ricardo y Adriana, los alegres del grupo, si se acuerdan de algunas cosas cuando estaban pequeños, ellos me van a decir que sí, cosas de cuando estaban pequeños. Entonces, si los papás no nos ponemos los esposos no nos ponemos de acuerdo, eso va a traer consecuencias en casa. El amor de esposo es el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos. A veces pensamos cuando nos casamos, bueno, ya me casé, papá, tú allá, yo acá. No, somos una sola carne. Ya no es Hildaura Fernández, ahora soy Hildaura Fernández de Rodríguez. Ya es mi esposo y yo, somos una sola carne. Cuando estaba soltera yo podía decir, bueno, Hildaura, yo soy Hildaura, yo hago esto, aquello. Ahora no puedo decir que yo hago esto, aquello, me tengo que poner en común acuerdo con mi esposo. Debe haber un común acuerdo, porque yo no ando soltera por ahí. Yo no ando por ahí, no es que, no les estoy diciendo que es que, bueno, yo voy a hacer lo que me da la gana, como yo me casé, pero bueno, yo sigo haciendo lo que me da la gana, es solamente un papel en una hoja. Entonces estamos equivocados. Es nuestro esposo, es nuestra esposa. Tenemos que amarlo, tenemos que amarla, tenemos que respetarla. En la medida que usted ame a su esposa y usted ama a su esposo, sus hijos también van a hacer lo mismo, porque nosotros vamos a copiar todo. Los hijos van a copiar todo. Custodiar, cuidar a su esposa e hija. La mujer sabia edifica el hogar, está en Proverbios 14:1. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Santo, aleluya, muchas manos arriba. La mujer sabia, dice, edifica su hogar. Seamos sabias. Las mujeres hablamos mucho, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y a veces metemos la pata cuando hablamos demasiado. Entonces, seamos sabias. De pronto el esposo llegó bien cansado, quién sabe qué. Aunque nosotras también trabajamos. Mire, yo trabajo, mi esposo trabaja. Compramos en Denver una casita allá dice un hermano en Bocas del Toro y que, hermana, él es hondureño, no diga casita, diga casa. Compramos una casa, una duple allá en Capira. Yo no puedo decir mi casa. La casa salió a mi nombre porque la que tiene la entrada fija en casa es esta persona. Mi esposo, la iglesia lo está apoyando y también trabaja en el seminario. Pero la casa es nuestra. Yo no puedo hablar de mi casa. Es nuestra casa. Y si me llega a pasar algo, la casa sigue siendo de mi esposo y de mis hijos. No podemos separar eso. Cuando usted se casó, usted no dijo, bueno, en enfermedad solamente. En abundancia no. Pero en escasez sí. No. Usted debe estar con su esposo y su esposa en abundancia, en escasez, en enfermedad, en todo, para que podamos avanzar en el matrimonio. Y cuidadito, porque si usted deja una ventanita abierta, el enemigo se va a meter. Es que esta no habla de nuestro carro, sino su carro. Por ahí me voy a meter. Nuestro carro. Nuestro carro no es el carro de él. Tu carro tú lo compraste. Tú trabajas para eso. No te dejes. Cuando usted escuche esa vocecita, hermana, huya como hizo José. Huya, porque eso no es la voz de Dios. Cuidadito con eso. La mujer sabia edifica su casa, Proverbios 14:1. Y léamela rapidito, hermano Germán. Proverbios 14:1. Hernán. ¿Lo tiene, hermano? Proverbios 14:1. Ya estamos terminando. Así dice mi esposo, y que ya estamos terminando.
La palabra, decía mi esposo, y que esa es la palabra que necesita mi El esposa. pastor Juan Francisco lo dice más o menos como 40 minutos antes de terminar. Ya estamos terminando, ya nos quedan 40 más. No, pero conmigo sí, ya estamos terminando. A ver, Proverbio 14:1, ¿qué dice, hermano Hernán? Buenas noches para todos. Amén, La hermano. mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Uy, santo padre, eso no lo dije yo. La mujer sabia, ¿usted qué es, sabia o necia? Y que no, yo soy Hildaura. No, ¿usted es sabia o es necia? Delante de Dios no tiene nombre. ¿Es sabia o necia? Ay, yo soy sabia. Y que sabia, pero dice que el carro es de ella. Dice que es sabia, pero deja en feo a su esposo delante de todo el mundo. Dice que es sabia, pero cuando el esposo se va a meter a corregir al hijo, ella dice, deja al niño. Ay, pobrecito. Dice que es sabia, pero le dice al hijo cuando no quiere ir a la iglesia, quédense en la casa. Cuidadito, hermanas. Yo también soy madre. Mis hijos ya han crecido y he pasado por ahí. Cuidadito con las cosas que hacemos. Dice, debe ser una sierva amada y preciosa gacela para él. Nosotras tenemos que arreglarnos. Sí, tenemos que amarnos nosotras mismas primero. Les cuento algo, y cada vez que puedo lo digo. Creo que Endelbert no lo sabe. Pero a mí me dio vitiligo. Vitiligo es una enfermedad que te va sacando manchas blancas en el cuerpo, por todo el cuerpo. Yo soy negra. Y cuando me dio el vitiligo, yo estaba en Bocas del Toro con mi esposo. Mi esposo se fue a Costa Rica a un seminario y yo me quedé con mi hija y mi hijo Chamo. En ese tiempo no tenía a mi hijo Uciel, el más pequeño, y me dio un estrés. Estaba estresada. El vitiligo da por estrés. Gracias a Dios solo me quedó en la cara. Y yo me maquillo, así que bien maquillada, así que no se van a dar cuenta. Me maquillo, pero me dijo un hermano en una ocasión, yo llorando embarazada, ¡ay, me dio vitiligo! ¿Qué le pasó a un hermano hondureño que nosotros amamos mucho? Mamá, ¿qué le pasa? Y que no, hermana, que me acaban de decir que tengo vitiligo. ¡Ay, que no sé! Hermana, pero si la quiere negra, también la va a querer blanca. Me reía de este hermano en esa época porque eso me causó gracia. Pero en cierta forma después yo dije, sí, mi esposo me ama. Mi esposo me ama con manchas o sin manchas. Ustedes me ven maquillada, él en casa me ve sin maquillaje. Y él me ama. Y qué hermoso es cuando tu esposo te ama. Cuando tu esposo te ama, tus hijos también te van a amar. Como tu esposo te trate, tus hijos van a tratar después. Y eso lo vamos a ver ahorita. Bien, debemos hablar con sabiduría. Seamos sabias, mujeres, seamos sabias. Seamos sabias con nuestra forma de hablar, cuidadito. Mi esposo habla bastante, Endelbert sabe y dice que mi esposo habla bastante, pero yo también hablo. Es raro un maestro que no hable. Y nuestra primera pelea recién casado fue precisamente por eso y por algo más. Mi esposo hablaba y yo hablaba y él hablaba y yo digo, oye, pero tú no me vas a dejar hablar, porque habla y habla. Y esa fue nuestra primera peleita. La otra que cuando yo lavaba en una pila, a ver cómo les explico, lavaba como una tina, por acá le llaman pila. Una batea. Una batea. Bueno, una pila, pero no pila de batería. Y entonces yo estaba lavando y le dije a mi esposo, amor, yo a mi esposo le digo amor, hasta hoy le digo amor. Bueno, hasta que nos muramos. Y yo le dije, amor, ¿me puedes comprar jabón? Que se me acabó el jabón. Y como el Señor habla tanto, en el camino todo el que se encontraba, él evangelizaba, yo lavando y él no había llegado. Se hizo de noche, yo había tendido mi ropa y cuando llegó, y que, negra, te traje el jabón. Yo dije, ¿el jabón ya para qué? Si ya yo terminé de lavar, bravísima. Y esa fue nuestra segunda peleita, peleando por eso, por el jabón. Entonces a veces peleamos por cositas que después nos ponemos a pensar, pero ¿por qué peleamos por eso? Podíamos hablar. Tenemos que ponernos de acuerdo, debemos ser sabios. Conservar es el último concepto de guardar, conservar. Es cuidar a la familia. Y aquí, para terminar, sí les voy a decir algo muy importante. Hay gente que dice, nosotros cuando somos padres y somos madres,
Dice una muchacha, somos madres, nosotros, nadie nos da un instructivo para ser madre, ni para ser padre, así que nosotros hacemos trastadas por ahí. Pero hermano, cuando nosotros somos cristianos y somos madres, nosotros tenemos el instructivo. La Biblia. En la Biblia usted va a encontrar todos los consejos que Dios te puede dar para ser madre y ser padre. Mis padres no tuvieron ese instructivo, pero yo sí lo tuve. Y yo dije, yo me prometí a mí misma que yo no me iba a casar con un hombre que tomara, porque yo no quería pasar lo que mi mamá pasó. Que yo no quería ver lo que pasaba en mi casa. Y que cuando yo iba a tener un hogar, yo iba a amar a mi esposo, lo iba a respetar. No fue fácil. No fue fácil porque cuando uno trabaja como mujer y tú sabes lo que es trabajar desde joven, tú estás acostumbrada a esto y aquello, entonces casarte y saber que tu esposo va a estar ahí y que tu esposo debe ser el que suple en la casa, porque el esposo debe suplir en la casa y las mujeres también. Estamos en un mutuo acuerdo. No es que, bueno, la plata mía es para comprarme, para hacerme blogger y para no sé qué, y la tuya es para la comida. No, la plata debe ir junto a casa y ponernos de acuerdo en los gastos que vamos a tener en casa. Entonces yo me prometí no casarme con un hombre que tomara. Pero doy gracias a Dios que Dios puso en mi camino a un buen hombre que yo amo. Mi esposo no tiene plata, pero mi esposo vale plata. Mi esposo no tiene dinero porque los pastores no tienen plata, Endelberg. pero son siervos de Dios. Nos ha tocado difícil. Nosotros tuvimos una iglesia donde solamente nos daban $10 en esa época. Estuvimos en varias iglesias trabajando. Hoy en día estamos en una iglesia más grande. Ya mi esposo está recibiendo, bueno, algo, pero doy gracias al Señor por eso, porque el Señor nos ha suplido. El Señor siempre va a suplir. Dios siempre va a estar ahí para su siervo. Siempre alguien va a tocar a tu puerta. ¿Qué nos toca hacer, hermanas y hermanos? Porque primero pensé que era solo para mujeres, pero después la hermana me dijo que otros hermanos se iban a anexar. Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué. ¿Qué nos toca hacer en conservar? ¿Cómo conservamos a nuestra familia? Ok, hermana, ahora dígame, ¿qué voy a hacer para conservar a mi familia? A través de la oración. ¿Cuántas oramos por nuestros hijos? Mi hija cuando estaba pequeña, yo entraba al cuarto y decía, Señor, te pido por mi hija, Padre, y también oraba por el futuro, Señor, por el siervo, donde quiera que esté, Señor. Te pido por él, Señor, que lo cuides. Y bueno, todavía no lo tiene, pero yo oro a Dios todavía que en el nombre de Jesús en algún momento llegue. Bueno, ella quería decir algo ahora, dice que no, pero sí llegó a tener su novio, con el permiso de Gire, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuando lleguen el proceso cuando sus hijos crezcan, el proceso ese de que conocer a un muchacho, una muchacha, y gracias a Dios por las enseñanzas que se le dio, ella dijo, no, mamá, este muchacho que va, él es cristiano, pero no veo que le guste mucho las cosas de Dios. Así es que ella dijo a tiempo, no, y se echó para atrás. Así es que ya las que se casaron y las que ya están en este barco, no pueden decir que no, ya no, y tienen como 3 hijos, 2 hijos, y tienen una familia. Tienen que decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Este no es el ideal que tú querías para mí, pero esta es mi realidad. Y yo sé y yo creo que tú vas a trabajar en mi realidad. ¿Qué puedo hacer para conservar a mi familia? A través de la oración, ore por sus hijos, ore por su esposo, ore por su esposa, a través del perdón y a través del amor. Mire, 3 cosas importantes. Voy a preguntar, hermano Ricardo y Adriana. A ver, dígame, hermano, ¿cómo podemos conservar a nuestra familia? ¿A través de qué? 3 cosas, ¿cuáles eran? Oración, perdón y amor. Ay, oración, yo amo y amor. a los colombianos. Yo voy a decir que yo amo a los colombianos. Yo tengo una amiga colombiana tremenda, pero también amo a los venezolanos. Tuve un hijo en mi casa venezolano por 7 meses. Y él me dice madre hasta hoy. Y él dice que yo soy su madre negrita de Panamá. Y él
Ese muchacho para mí, en estos días casi se lo llevan aquí en la esquina de Endelbert a Eduardo y yo lloré. Y me dijo, ¿y qué mamá? Yo salí sin maquillaje ni nada porque yo nunca salgo así. Y yo estaba tan desesperada por mi hijo Eduardo que lo pararon los policías. Yo decía, ay, se lo van a llevar. Dios mío, comencé a orar. Y llamamos a los hermanos y ellos fueron hasta allá a ayudarlo. Y gracias a Dios todo se solucionó. Y yo los amo de verdad. Y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Bien, entonces sí, los hermanos estaban poniendo atención a través de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:12, a través de la oración. A través del perdón, Colosenses 3:13. Y a través del amor, Cantares 8:6. Miren, somos una familia. El Señor les dio una familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Si ha pasado algo con su esposa o su hijo, hay que perdonar. El perdón es no vivir en el presente lo que sucedió en el pasado. ¿Te acuerdas? Ay, ¿te acuerdas aquella vez en el año 1000? Y las mujeres somos expertas acordándonos de todo. No nos olvidamos de una. Sí, ¿te acuerdas? Sí, tal día. Entonces, les repito, el perdón no es no vivir en el presente lo que sucedió en el pasado. Una cosa es perdonar y otra es no vivir ofendido. Toda la vida ofendido, sí, porque aquella vez que me ofendiste delante de todo el mundo, dijiste, conversen. En 25 años que cumplimos de matrimonio pronto, ya ahora el 3 de diciembre, si les puedo aconsejar algo como esposa, es conversar. Mi esposo y yo nunca nos acostamos enojados. O sea, sí nos acostamos enojados, pero en la cama conversamos. Esto no me gustó, esto, porque sí nos ha pasado algunas cosas. Y hemos tenido que hablar y hemos tenido que perdonarnos unos a otros. No me gustó lo que hiciste. O él me dice, negra, no me gustó lo que hiciste, esto no estuvo bien. Perdóname, la verdad que no pensé que te había ofendido. Entonces, aprenda a decir perdón. No nos gusta pedir perdón. Ay, pero nos encanta que nos pidan perdón. Aprenda a decir perdón. También con sus hijos. A veces nosotros cometemos errores con nuestros hijos. A mí me ha tocado decir a mi hijo, perdóname. Y pensamos que como padres no podemos decir perdón, hágalo ahora. Él puede ser un gran padre, pero si es mal esposo, va a lastimar a sus hijos. Usted puede ser un gran padre. Ay, pero mira qué padre. Oye, pero mira cómo él es con sus hijos. Pero si es un mal esposo, vas a lastimar a tus hijos. Tus hijos van a crecer. En el caso de mi esposo, su papá era un gran padre. Su mamá también no era una buena madre. Pero a veces lastimaba a su esposo, en este caso mi suegro. Así que hizo daño a sus hijos. Ella puede ser una mamá, una gran madre. Ella puede ser una madre excelente, pero si le da la espalda a su esposo, un día a ella le darán la espalda a sus hijos. No le dé la espalda a su esposo. Usted se casó con él, no le dé la espalda. Esté ahí con su esposo, esté para él. Sus esposos van a pasar momentos difíciles. Mire, los esposos no son igual que nosotras. Nosotras, si nos pasa algo, lo hablamos, ellos se lo callan. A mí me tocó muchas veces ver a mi esposo. Mi esposo no es un hombre que llora como yo. Yo sí soy llorona, las mujeres somos lloronas. Yo no sé, yo soy llorona. Y quizás por eso no sufrimos tanto del corazón, porque lloramos. Pero los esposos se callan muchas cosas. Y mi esposo me tocó verlo llorar y ponerle la mano al hombro y decirle, amor, esto va a pasar. Hay escasez, pero el Señor va a suplir. Y él es pastor. Pero como padre le tocó difícil. Amor, tranquilo, esto va a pasar. Y a él le tocó montones de veces acercarse a mí, por asuntos de trabajo, no, negra, adelante, no te preocupes. Miren, ya para terminar, ahora sí, van 2 veces, Endelbert, para terminar. Cuando nosotros somos correctos esposos, entonces nosotros vamos a dejar buenos hijos. Cuando los hijos crecen, a veces dicen, ay, pero mira ese muchacho que no está en la iglesia, pero esta iglesia está llena, Endelbert, ¿sabe? La iglesia nosotros está llena de viejos, Endelbert, muchos viejos. Ahora tenemos algunos jóvenes,
pero cuando llegábamos había cantidad de ancianos. Y la historia de ellos siempre era, sí, porque los jóvenes de antes hacían no sé qué, porque aquí hacíamos. Y yo decía, ¿pero dónde están? Sí, porque aquí se hacía esto y aquello, pero ¿dónde están? Aquí está nuestra iglesia. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Saben dónde están? Cuando cumplieron 18 años, les dijeron que ya podía cumplir 18 años, podían hacer lo que ellos querían. Muchos se dedicaron a estudiar, así es que cuando estudiaron, muchos se fueron para Estados Unidos, se quedaron por allá y no buscaron una iglesia donde congregarse, porque esa es la otra. Mi hijo Chamo quiere viajar, él quiere estudiar en otro lado, ya le está terminando la universidad. Pero yo le digo, si usted le llega a salir una beca para estudiar en otro lado, lo primero que debe hacer, ¿qué es? Buscar una iglesia, mamá. Ay, okay. Entonces hay que buscar una iglesia donde congregarse. Lastimosamente, eso no pasó. Nosotros amamos a nuestros hermanos en Emmanuel. Amamos a nuestros ancianos. Y hemos enseñado a nuestros hijos a amar a los ancianos. Enseña a sus hijos a amar también a los ancianos de la iglesia. Enseña a sus hijos a amar a los hermanos de la iglesia. Pero el primer amor debe salir de casa. Si su hijo ve que su mamá y su papá se aman, se quieren y se respetan, ellos van a hacer lo mismo. Pero si no, no lo van a hacer, hermano. Ore por sus hijos. Si su hijo ve que usted ora, su hijo también va a orar. Pero si usted no lo hace, ¿cómo usted espera que su hijo lo haga? Usted tiene que ser ejemplo. El verdadero padre es el que forma a través del ejemplo. Y recuerde que perdonar es amarse a sí mismo. La falta de perdón nos hace daño. Si yo no hubiera perdonado a mi papá, ya me hubiera dejado con mi esposo. Porque hay parejas pastorales que también se han separado. Porque llevan secuelas, porque llevan arrastres de cuando estaban pequeños. No permitan eso. Ustedes son personas jóvenes. Sus hijos apenas están creciendo. No permitan eso. El enemigo ha entrado a las iglesias. El enemigo no va a ir allá afuera a lastimar a nadie. El enemigo va a lastimar en las iglesias, a la familia. Cuando ve estas familias hermosas aquí, a él no le gusta eso. Él quisiera que usted estuviera en otro lado. ¿Sabe dónde quisiera que estuviera? Allá en el juego, hermano. Allá en el juego. Mi esposo ama el fútbol. Y mis hijos varones también. Bueno, nosotras, mi hija y yo solo cuando jugaba en Panamá, usted sabe que Panamá no ha ido muy bien en el fútbol, pero cuando juega Colombia, nosotros estábamos con los colombianos ahí en Colombia. Y cuando jugaba Costa Rica, porque son nuestros países vecinos, pero igual los amamos a todos. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con nuestra familia? El enemigo viene a matar y a destruir. Cuidado. Él no viene con pañitos tibios con su esposo ni con su esposa. Él viene a matar y destruir. Él quiere separarlos. Él quiere separar a su esposa de su esposo, a su esposa del esposo, a los hijos de sus esposos. Entonces, esto es con todos. Él viene contra todos, contra pastores, contra hermanos de la iglesia, hermanas, aquel que va entrando a la iglesia. Igual, él viene a matar y a destruir. Pero él viene con espada y jabalina, pero nosotros vamos en el nombre ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús contra mí con espada y jabalina, más yo voy contra él. ¿Con quién? En el nombre de Jesús. Nosotros vamos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vamos a levantar a nuestra familia. Quizás amén. De Jesús. Amén, aleluya. Quizás su familia está caída. Yo no sé, pero hoy es el día que hay que restaurarla en el nombre de Jesús. Quizás usted está enojado con su esposo, quizás usted está enojada con su esposo, pero hoy es el día para restaurar a su familia en el nombre de Jesús. Vamos a orar para cerrar. Y si en este momento hay alguien que quiere que ore por ellos como pareja, solo levante su mano y vamos a orar por ustedes. Amén. Brigitte González, Marcar y Arlene, ¿quién más? Yurixa, Ricardo y Adriana, Hernán, NV. Hernán. Mi cielo, ven.
Amén, Moisés. Vamos a orar. Mire, el enemigo debe estar bravo. El enemigo debe estar bravo porque él no quiere esto. El enemigo no nos quiere ver unidos, nos quiere ver separados. Hermano, cuando termine este estudio, yo estoy acá en Panamá, ustedes están allá en Argentina. Antes pensé que era Chile, pero es en Argentina. Ustedes van a quedarse allá en sus casas, pero recuerden que ustedes no están solos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. No peleen, por favor. Conversen. Si ha pasado algo entre ustedes, conversen. La clave de todo es conversar. No deje que el enemigo meta pleito en su hogar. Eche eso fuera en el nombre de Jesús. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la forma en que tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hace muchos años, Señor, me enseñaste a perdonar. Gracias, Señor, porque hace muchos años, Señor, me enseñaste a levantarme día a día. Gracias, Padre, te doy por mi esposo. Gracias, Padre, por mis hijos. Pero en esta noche te doy las gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por Brigitte González, por Maiglar y Arlene. Te quiero pedir por Yurixa, por Hernán. Te quiero pedir, Señor, por Dixa, por Marián, por Miguel, por Ricardo y Adriana. Te quiero pedir por Sabi, por Tai. Te pido, Señor, por los pastores, Señor, por Dixa, por Endelberg. Padre, yo los pongo en tu mano. Yo los pongo en tu mano, Señor, y yo te pido, Padre Santo, que tú les guardes y les protejas. El enemigo viene contra nosotros, Señor, y él viene a matar y a destruir. Pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos en tu nombre, Señor. Y nosotros creemos, Padre Santo, que lo que tú uniste, nada ni nadie lo podrá separar. Nada, nada lo podrá separar. Ni un alimento mal cocido, ni una mirada, ni una palabra, nada lo podrá separar, porque el enemigo nos quiere separar, pero tú nos has unido. Somos una familia diferente, te tenemos a ti en nuestro corazón, tú vives en nuestro corazón, Padre. Gracias, Padre, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Perdónanos, porque las veces que nos ha hablado y nos has dicho que hemos hecho mal, ayúdanos a ser buenos padres, ayúdanos a ser buenas madres, pero sobre todo a ser buenos esposos y esposas. Amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, a respetarnos unos a otros. Gracias, Padre. Señor, deja a mis hermanos en tus manos, pidiéndote por cada uno de ellos, Señor. Te pido también por su economía, Señor, abre puertas, Señor. Te pido, Señor, por su vida espiritual, Padre, que puedan crecer, Señor, en sabiduría, que seamos mujeres sabias, que cuando abramos nuestra boca, Señor, sea para bendecir y no para maldecir, Padre. Gracias. Solo nos queda decir gracias, Padre. En el nombre de Jesús seas glorificado en esta noche. Amén. Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermana Laura. Sumamente agradecido por la responsabilidad que el Señor nos ha puesto sobre la iglesia. Estoy muy agradecido porque su participación ha sido de gran bendición. No tengo ni idea del impacto de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno, pero estoy muy agradecido, totalmente agradecido por su participación. Amén. Gracias, hermana. Gire creo que nos quería contar algo. Sí, yo quisiera realmente preguntarle a Gire y a Chamo. Espero que Chamo no se haya ido, que es el más tímido. ¿Ya se fue corriendo? Tenía un Zoom personal. Ah, tenía un Zoom. Ok, entonces vamos a preguntarle a Gire sobre los hermanos también. Es que yo quisiera escuchar un poco el testimonio de Gire, porque me gustaría que todos nosotros, que tenemos hijos y que somos hijos, pudiéramos escuchar lo que significa vivir en un hogar de padres cristianos. Y bueno, todo lo que Gire nos pudiera compartir, que también el Señor te dirija, Gire, porque creo que es importante que nosotros entendamos
cuando tenemos hijos, el impacto que nosotros como padres podemos tener sobre ellos o el ningún impacto que podemos tener sobre ellos y cómo tenemos que reflexionar. La hermana Hildaura decía algo que nos da miedo de repente. No lo maltrates, no lo levantes temprano a ir al colegio, que no lo obligues a hacer la tarea, no lo obligues a ir a la iglesia. Pero la mejor predicación es la predicación del ejemplo. Y cuando estaba hablando con mi esposa de invitar a la hermana Hildaura, o sea, la mejor predicación es verte a ti, ver a Chamo y ver a Uciel, porque los conocemos, porque los vimos. O sea, ustedes son hijos, no son perfectos, pero ustedes son hijos que representan lo que sus padres les enseñaron. Y yo quiero de verdad que toda la iglesia pueda comprender la importancia que tiene que nosotros vivamos vidas cristianas y cómo nosotros afectamos a nuestros hijos de una manera positiva o tal vez negativa si no lo hacemos correctamente. Entonces quisiera escuchar un poco tu testimonio, Jiré. No sé de hablar mucho, pero lo que podría decirles es que la verdad crecer en un hogar cristiano ha sido de bendición. Ya ahora grande lo entiendo completamente porque de chica me sentía como presionada, porque soy hija de pastor y tengo que ir. De todas maneras, pensaba yo en ese entonces, más en la adolescencia, un tiempo que yo como que no quería ir, quise ser rebelde, pero con mis padres no se puede ser rebelde. Y yo decía que, mi mamá venía, no, que busque el Señor, busca la palabra, y ahora puedo decir que gracias al testimonio de ellos, de crecer en un hogar cristiano, ahora entiendo el porqué de las cosas y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que como padres puede decir que han sido de bendición para nuestra vida. Sé que mis hermanos tienen también su parte que decir, pero les digo y les exhorto a que puedan seguir buscando el Señor, que va a haber momentos duros, que hemos pasado momentos muy difíciles como familia, pero con todo y eso hemos visto la mano del Señor. Cuando pasamos por momentos de necesidad, tanto económica como espiritual, y el Señor ha sido bueno, y hasta aquí el Señor nos ayudó y nos seguirá ayudando, y sé que vienen cosas grandes y poderosas para la vida de nosotros y para la vida de ustedes, también creemos en eso, así que no desmayen y sigan en el camino del Señor. Amén. Amén, Gide, gracias. Si hay alguna hermana que tiene, o hermano, que tenga alguna pregunta que quiera hacerle a la hermana Hildaura, es el tiempo de poder hacerla. Alguna consulta, algo que usted crea que está haciendo mal o que está haciendo bien y quiera consultárselo, es el tiempo. Sí, no sientan pena, no sientan vergüenza, tampoco se sientan presionados, pues, pero si quieren hacer alguna pregunta válida, o sea, que la hermana Hildaura les pueda decir, por lo menos cómo ella, su recomendación, su consejo de cómo ella lo solucionó, y es válido. Tuvo 3 hijos, recuerden, 3. Bueno, mientras algunos piensan, a mí me gustaría preguntarle a la hermana Hildaura cómo fue su experiencia en momentos de escasez, de falta de dinero, de enfermedades, tanto como mujer cristiana como esposa de pastor, porque a veces nos desesperamos, vemos que Dios no va a solucionar, yo tengo que ir a buscar a ver qué hago, cómo soluciono, esto nada más me está pasando a mí, esto no le pasa al resto de la humanidad. Entonces, me gustaría saber en esos momentos duros, hermana Hildaura, cuando hubo escasez, cuando hubo falta de dinero, cuando hubo enfermedad, ¿cómo lo afrontaron ustedes como familia y usted como mujer? Bueno, hubo muchos momentos de necesidades, pero también hubo momentos de abundancia. No fue fácil, porque para uno como mujer no es fácil. Más cuando están los hijos y uno ve que hacen falta víveres en casa. Pero yo doy gracias a Dios porque en momentos así siempre
el Señor suplió. Yo me acuerdo de momentos, imagínate una vez en Bocas del Toro, ¿qué fue lo que pasó en esa época? No me habían pagado, porque yo estaba de licencia del embarazo de Gire. A mi esposo no le había llegado el cheque de la quincena, así es que no teníamos nada en casa, y nunca se me olvida que una señora que no era cristiana fue a nuestra casa y dijo que en la noche ella tenía una inquietud y que el Señor la había llevado a la casa y porque era católica. Pero bueno, el Señor le habló. Mira, el Señor utiliza a todo el mundo para suplir nuestras necesidades. Y ella llegó a la casa y ella nos dio $100. Y esa fue una bendición. Todavía, hermana, ahora me acabo de acordar, ¿te acuerdas del señor que vino a la casa hace 3 años? 3 años se nos apareció un señor a la casa y tocó aquí a la casa pastoral, porque ahorita estoy en la parte de abajo de la iglesia, porque mi esposo estaba en un Zoom aquí en la oficina pastoral, y la casa pastoral está al frente de la iglesia. Se nos apareció en la casa, que dice que hace como con un cuento así, todo extraño, y todavía mi hija y yo hablamos a veces de eso, y le digo, oye, ese fue Dios, porque ese señor de dónde apareció. Que sí, que cuando él estaba pequeño, él pasaba por esta iglesia, y una señora que lo mandaba a hacer mandado, y que él a veces se quedaba como con el vuelto, y que él se fue a vivir a Estados Unidos, y después que él vino, él se acordó que aquí vivía una persona que siempre la mandaba a hacer mandado, y que él tenía eso en su corazón, y que él como que fue guardando, y él traía algo para esa persona, y mi esposo le dijo, bueno, aquí vivimos, somos nosotros, y que bueno, pero yo quiero dejar eso aquí con ustedes, y nos dejó $100 más. Yo acordándome con mi hija le decía, eso, ¿qué fue eso? Ese fue el Señor. Cosas que son como difícil de explicar, pero ese Señor nunca más lo vimos. Como en una ocasión en Bocas que nos tocó la puerta una señora llevándonos 2 tamales. Yo no sé si en Argentina hacen tamales, pero no, allá saben qué es tamal, Endelbert. Bueno, los panameños sí saben qué es tamal. Bueno, hicieron tamales y nos llevaron 2 tamales. Y esa fue la comida de ese día. Lo que les quiero decir es que aún en medio de la escasez, Dios siempre va a suplir. El Señor siempre va a suplir. Hermano, hubo un año que yo me vine a Panamá y ese año no me pagaron en todo un año. Todo un año. Y ese año fue duro, fue bien difícil. Pero comimos. Siempre hubo algo. Mi esposo buscó trabajo. Mi esposo es un hombre fuerte, así grandote. Mi esposo es bajito y es delgado. Y mi esposo le tocó trabajar haciendo mezcla en construcción. Y mis manos son grandes, pero las manos de mi esposo son delgadas. Él es un hombre, bueno, así estaba de flaquito, pero ya no está tan flaquito. Ahí viene mi esposo, ya se los voy a presentar. Amor. Bueno, y entonces en esa época le tocó hacer trabajo fuerte. Acércate, está bien, está bien. Trabajo fuerte. No se quiere acercar, que está en suéter. Trabajo fuerte. Y entonces las manos se le llenaron de llagas. Me tocó verlo bien quemadito porque él es claro de piel. Y me tocó verlo bien quemadito y yo me daba una tristeza, pero a él le tocó hacer tienda. A veces a los esposos le toca hacer tienda, hacer cosas que de pronto no es su trabajo, pero le toca buscar los reales para la casa. Entonces a él le tocó. Así que el Señor siempre suplió de una u otra forma. ¿Te contesté? Amén, hermana, amén. Gracias. Pero tengo otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la hermana. Sí, pero que se acerque el pastor para que lo conozcan. Sabi quiere hacerle una pregunta a la hermana. Pastor. Sabi. Ok, bueno, más que una pregunta, hermana, era un tema que usted tocó muy bueno de los hijos, ¿verdad? Y como decía su hija, que no recuerdo el nombre, de que cuando uno instruye al niño desde pequeño, cuando ya ellos están grandes,
uno no va a tener problema con ellos. Bueno, puede que tengamos problemas, pero no a un límite más allá de lo normal. Y me llamaba la atención lo que usted decía, las frases de el orar, perdonar y amar, ¿verdad? Entonces, porque usted, la mayoría de lo que usted estaba ahora mismo dándonos, esta pequeña exhortación, usted hablaba más como para los esposos, ¿verdad? Pero también pudo incluir algo de los hijos. Y bueno, me llevo esa enseñanza que usted nos dejó hoy, donde debemos de instruir a nuestros hijos. En lo personal, eso fue una de mi déficit. Tuve ese error en mi vida. Tengo 2 hijos. El mayor, yo acepté a Cristo cuando tenía 17 años. Después, usted sabe, ya joven, sin mamá y sin papá, como decimos acá los panameños, que usted sí me debe de entender, metí la pata. Tuve a mi hijo joven a los 19 años y aún en medio de mi desierto y de mis situaciones y problemas, seguí yendo a la iglesia, pero llegó un tiempo como de 6 años que me aparté y en ese tiempo mi hijo fue tomando su edad un poquito más y después que yo regresé nuevamente a la congregación, ya él no quiso ir porque ya él tenía 18 años, así que ya él no quiso ir. Entonces ahora siento que no sé si estaré bien esa frase que voy a decir, estoy pagando el precio de haberme apartado y ahora ya él no quiere seguir y ahora lo que me está dando es problema. Y me gustó esa frase que usted dijo de perdonar, porque me enojo tanto que no lo perdono. Lo que hago es que le digo cosas que no debo decirle, porque me enojo pues de pensar que uno como mamá quiere darle a sus hijos las cosas mejores y a veces uno se abstiene para poder dárselo a ellos y que él me pague de esa manera. Pero como son 2, el pequeño, bueno, gracias a Dios sí lo he llevado en los caminos del Señor hasta el día de hoy y bueno, sigo orando por el más pequeño para que Dios lo guarde, lo cuide, lo siga guiando y bueno, sus palabras me quedan de seguir entonces orando por mi hijo mayor, amándolo y perdonándolo. Amén, amén, hermana, así es. Nos toca orar. El caso que les dije hace un rato del chico que tiene la edad de mi hijo y que ya no quiere estar en la iglesia, ha cometido muchos errores, bueno, le han pasado muchas cosas, pero algo que puedo decirte de la mamá de este chico es que ella no ha dejado de orar. Y en estos días ella decía, yo doy gracias a Dios porque Laura, mi hijo, me dijo que mamá, yo quiero cambiar. Para ella eso fue algo grande, que su hijo le dijera eso. No dejes de orar, que esas rodillas se pelen de orar por tu hijo, porque Dios va a escuchar la oración. En algún momento Dios va a escuchar la oración. Por eso le decía, Dios trabaja, lo ideal es que ellos estén en los caminos, pero a veces tenemos nuestras realidades. Mi realidad no es la realidad tuya, pero Dios trabaja con tu realidad. Entonces hay que orar por él, porque un día él va a regresar a los pies del Señor. Tenlo por seguro. ¿Alguien más quiere preguntar, opinar? Arjen. Perdón. Pastor Juan Francisco, para que por favor le conozcan, fue pastor nuestro en el último año y medio que tuvimos en Panamá. Profesor mío también en el seminario de Panamá. ¿Está esperando una yaca? Está esperando una yaca que no le he podido dar todavía. Y no porque esté aquí, pero ha sido para nosotros muy importante el haberle conocido. Nos ayudó muchísimo en momentos clave de nuestra vida en Panamá. Y así como lo describe la hermana Hildaura, es tranquilo, es de verdad que mi caso particular, soy de ese tipo de persona que dice, quisiera ser como el pastor Juan Francisco, porque él es bien tranquilo, es bien centrado, y he conocido parte de su testimonio. Entonces, bueno, quería presentarlo para la gloria del Señor, ¿no? Que de verdad nosotros podamos anhelar ser personas diferentes para glorificar a Dios. Arjen.
Buenas noches. Bienvenido, Pastor Francisco. Francisco, Dios le bendiga. Hermana, sus palabras han sido muy acertadas y han dado al corazón. Creo que hemos sido edificados. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hicieron? Porque no sé si es esa congregación a la que usted se refiere, que habían 3 personas cuando iniciaron, o es otra. Bueno, la congregación que me refería era cuando nosotros éramos más jóvenes. Te iba diciendo, Elber, que tú quieres ser como el pastor cuando seas más grande. Bueno, es cuando nosotros empezamos a trabajar en una iglesia en la isla de Boca, que es donde es mi esposo. Solamente habían 3 personas. Entonces, mi esposo estaba estudiando en el seminario para ser pastor. Todo el que va a estudiar el seminario no necesariamente va a ser pastor, pero en el caso de él tenía llamado al pastorado. Así es que empezamos con 3 personas. Cuando él y yo nos casamos, nos fuimos a trabajar a Bocas, nos quedamos en esa iglesia donde había 3 personas. Había, porque ahora el que fue oveja de nosotros es el vicepresidente de la... el pastor, el vicepresidente de la asociación. De la Asociación Bautista en Bocas del Toro. Ya es una iglesia formada, son bastantes hermanos ya. Y bueno, fue la iglesia donde nosotros empezamos. Pero de ahí trabajamos en otras iglesias. Trabajamos acá en Panamá, en una provincia que le llaman Colón. También trabajamos en lo que ahora se le llama a la provincia de Chorrera. También apoyamos otras obras acá en Panamá, en Capira. Y ahora, bueno, estamos acá ya tenemos, vamos para 9 años, está aquí 8 años, está aquí en Emanuel. Bueno. Sí, pero fue nuestra primera obra cuando empezamos, porque estábamos muchachitos. Muy bien. Entonces, hermana, quiero preguntarle, ¿cómo han vinculado todo esto, lo que tiene que ver con la familia? Usted como esposa, el hermano como esposo, pastor, esposa de pastor. ¿Cómo han hecho para mantener ese equilibrio y esa fidelidad al Señor? Viendo nosotros en este tiempo de situaciones descabelladas que se oyen, de gente que son predicadores y bueno, hay noticias muy feas y horribles, separaciones, divorcios. ¿Cómo han hecho ustedes para mantener esa fidelidad a Dios? ¿Cómo ha sido posible todo eso? La obra de Dios, la familia, ustedes, el ministerio. Dios les bendiga a todos. Creo que lo primero es entender el llamado. O sea, Dios te va a llamar y tienes que prepararte para lo que venga. No solo para ser pastor, estoy hablando para ser pareja. Muchos problemas pastorales que han descuidado a las parejas. Y los esposos, hay gente que son grandes pastores, pero malos esposos. O grandes pastores, pero malos padres, porque han descuidado a la pareja. Y tiene que ver, bueno, ya mi esposa, me imagino, que acabo de salir de una consejería, estaba dando una consejería. Tiene que haber ese complemento de escuchar, y no es competencia, es que la pareja no es competencia, ¿verdad? En el momento que se vuelve competencia, la mujer va a decir que yo gano más o yo estudié más y cree que es la que manda más. O el varón piensa porque tiene más fuerza o más experiencia, no. Por eso es un complemento, es un equipo, tienen que estar así unidos. Si usted triunfa en la pareja, olvídese de lo que es ministerio, eso es consecuencia. Asegúrese su esposa, su novia, ella es mi novia. Vamos a cumplir 25 años. Yo primero, ¿verdad? Boda de plata. No hay plata, pero va a haber boda. Así que yo doy gracias a Dios por eso y creo que Él hasta ahora a nosotros nos ha servido, ¿verdad? Y por los hijos se ve en los resultados. Usted puede hablar muy bien que el libro, pero ¿sabe cuál es el resultado del éxito? Sus hijos, su familia. Si usted triunfa en su familia, olvídese, aunque en la iglesia no le hablen y le digan esto, no, olvídese. Si triunfa en su familia, usted puede morir tranquilo
porque usted ha dado como Noé, un mal predicador, pero él pudo salvar a su familia en el arca. 120 años y no se ganó más puros leones, puras jirafas, pero él pudo decir, mis 3 hijos con mi nuera y mi yerno entraron al arca. Y ese es el gozo, como dice Juan, no hay mayor gozo para un padre que ver que sus hijos andan en la verdad de Cristo. No recojan la ofrenda porque ahora estamos en los comentarios. Me parece Ya vieron que es pastor, también- ¿verdad? ¿Vieron que es pastor? Por ahí se va. No lo vamos a mandar a buscar el jabón. Me parece que el hermano también preguntaba era de cómo hacemos en este tiempo de pandemia. También, ¿no? Hermano. No necesariamente en el tiempo de pandemia, sino en todos los años, cómo mantener esa fidelidad al Señor en todo, familia, iglesia, pareja, todo. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo lo han conseguido? Y el hermano nos ha dado un punto muy importante. Sí, hermano. Ay, fuimos nosotros. ¿Se cayó el internet? ¿Aló? No sé. ¿Aló? No. Fuimos nosotros. Sí. Tenemos que aportar por la familia. Esos tips, ¿verdad? De que cómo vamos a edificar y guardar si Dios no nos ayuda. Tenemos que ser humildes. El problema más grande a veces en la pareja es el orgullo. Hay mucha gente orgullosa que no se deja enseñar, ¿verdad? No, que yo soy más profesional, que yo tenemos que aprender de la humildad a los muchachos. Mire, hay un reglamento en la casa, yo creo que mi esposa le compartió que nadie sale de la casa si no ora. Cualquiera, mire, cualquiera de mis hijos, o mi esposa, o yo, cualquiera que salga de la puerta de la casa, no va a salir si no ora. Ahora, no tiene que ser la esposa. Si yo voy a salir y no está mi esposa, bueno, ahí está mi hijo, digo, bueno, hijo, ore por mí. O si le toca a mi hija, yo oro por ella. Eso es hábito, hay que crear hábitos saludables de fe, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Y si usted crea eso, eso va marcando el muchacho. Cuando tiene 15 años, que es la edad de entre 12 a 16, la edad de la rebeldía, que anda buscando la identidad. Si usted no refuerza esa edad, se le va el muchacho. Y hay muchos hermanos que dicen, tú no tienes 18 años, y ellos dicen, cuando cumpla 18, no más iglesia, no más obediencia, y después el dolor de cabeza en la bajada. Así que podemos decir que hasta ahora Dios nos ha ayudado y puedo decir que mis hijos, no porque mi hija está aquí, pero mis 3 hijos, creo que está Engelbert, ¿verdad? Engelbert y Dixa, ellos pueden dar fe que los muchachos no son perfectos, pero están ahí con nosotros batallando. Y no es que la cosa ha sido fácil. Nosotros, aunque somos profesionales los dos, nosotros tuvimos que comer entre piedras, espantar murciélagos, ratones, tratar con santería y brujería. Ese fue el examen de nosotros cuando comenzamos. Así que esta cosa no es fácil. Pero hay que creer lo que dice Dios, que iba a estar con nosotros todos los días. Yo siempre creo, Dios, tú me dijiste que iba a estar conmigo y ya no, la paila se está virando, ya no, lo que del ministerio no me alcanza. Yo puedo ganar más plata fuera del ministerio, pero ahora tengo que pedir dónde vendrá mi socorro. Así que tú me metiste en este lío y tú eres el que me va a ayudar. Es más, no sé si mi esposa le dijo que yo iba a ser sacerdote. No sé si ella comentó eso. No. No hablamos de sus pecados. De sus pecados no hablamos. Sí, yo iba a hacer mis votos para ser padre. ¿Y saben qué? Soy padre. ¿Qué le parece? Sí, así que una amiga de ella le dice que me sacó del monasterio, ¿no? Me sacó del monasterio. Así que
Es creer en Dios y es perdonar también, es luchar, es no darse por vencido. Yo creo que la pregunta del hermano no es fácil. A nadie nos enseña a ser papá, a nadie nos enseña a ser mamá. No hay licenciatura en padre ni licenciatura en madre. Lo aprendemos allí, pero con la ayuda de Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a secar nuestras lágrimas. Y todavía sigo de novio con ella, mire, con mi esposa. Así que... Gracias, hermano. Gracias. Amén. ¿Hay alguien más que quiera? Levante la mano allí, si quieren hacer alguna pregunta. Es un tiempo para que, es más, llegó el pastor Juan Francisco. Eventualmente pueden preguntarle como pareja o algo. Sé que es tarde, pero creo que es un tiempo de oro para aprovechar. Entonces, los que tengan hijos pequeños o los que están pensando en tener hijos. O los que están pensando en tener hijos, Oscar. Oscar. Primero la pareja, pastor. Creo que Brigitte iba a decir. Maikar está hablando. No. Maikar, perdón. Un comentario en cuanto a lo de mandado con el jabón. Creo que Arden ya tiene consuelo. Él es lento, pero creo que ya tiene consuelo con lo del mandado del jabón. Moisés. Yo quería. Brigitte, mi amor, Brigitte, por favor. Yo quería hacerle unas preguntas al pastor y a su esposa. ¿Cómo, desde qué edad empezaron a inculcarle los deberes y las cosas para iniciar el camino a los niños? Porque nosotros tenemos una niña de 2 años, ya va para 3, y nosotros estamos empezando en el camino. Estamos empezando. Nosotros éramos católicos y estamos empezando a caminar con el Señor. Bueno, en el caso de nosotros, desde que Giri estaba en el vientre. En tu caso, la niña tiene 2 años, así que desde ahí hay que empezar. Ponerle alabanza, hablarle de la palabra, darle estudios bíblicos cortitos. Pareciera como que los niños no entienden, porque ahora que mis hijos están grandes, ellos dicen, mamá, pero tú sí inventabas. Ellos se acuerdan que yo me metía a los cuartos y cuando ellos hacían algo que no estaba bien, yo se los decía a través de cuentos. Entonces, ellos, que por lo menos uno que fue malcriado, pues, pero también le llamaba la atención. Según ellos, no sé, Gire te puede decir, pero bueno, los 3 hablan lo mismo, que dice que yo hablo con la mirada, que yo solamente los miraba y ya ellos sabían qué era lo que yo les quería decir. Entonces, con ellos sí empezamos desde el vientre, y a medida que iban creciendo, que escucharan la palabra, ya sea estudios bíblicos, ya sea cómicas cristianas, porque hay que tener cuidado con la televisión. Aún en la televisión hay cómicas que, ¡ay, vaya a ver cómicas! Hay cómicas que, hermano, hay que tener cuidado. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo veía cómicas porque estaba en la edad de las cómicas con ellos. A medida que iban creciendo, yo iba cambiando el programa con ellos, yo fui creciendo con ellos, así que yo estaba pendiente de lo que ellos veían, lo que no podían ver, y también enseñarles. Nos toca a nosotros enseñarles. Los primeros maestros somos nosotros como padres. Pero me parece muy buena tu pregunta, porque de verdad que hay muchos que piensan que de pronto hay que esperar hasta tener cierta edad, que ellos puedan aprender de la palabra, pero recuerda que psicológicamente el niño se forma hasta los 5 años. Después de los 5 años, dicen que después de los 5 años ya no se puede hacer nada, pero acá nosotros que somos creyentes sabemos que Dios puede hacer milagros después de los 5 años, pero no vamos a esperar tampoco hasta esa edad. Si tienes un niño de 2 años, desde ahora hay que enseñarle la palabra. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. Tienen que usar estrategia. Mis hijos cuando estaban niños, ¿verdad? Pequeñitos, a la hora del culto, ellos querían ir al baño, tenían sed, normal de los niños. ¿Qué hacía yo? Yo le tenía todo el set al lado. ¿Y qué quiere el niño? Dice, tengo sed, digo, aquí está tu vaso. Tengo hambre, aquí está tu... Pero aquí te quedas, aquí escuchando la palabra. O sea, bajándose al nivel, usando estrategia, hasta que ya en la adolescencia ya era otro nivel, ¿verdad? Yo lo cargaba en el hombro, ahora ellos me tienen que cargar a mí en los hombros, ¿verdad? En la bajada.
Pero sí hay que usar estrategia cuando estaban chiquitines y ser niños, pero niños creyentes, ¿no? Se bajase, porque a veces ellos lo ven a uno muy grande, ¿no? Cuando usted era niño, usted veía a todo el mundo grande, y ahora que creció y este hombre no es tan grande, mira, 1,40 m. Y así que es lo que podemos decirlo en esa etapa. Ya en la etapa del colegio, del colegio ya sabe, ¿no? El amiguito y la cosa, y que me llamó la atención, la muchacha que tiene los ojos así, la chinita y aquello. Ya esa es otra etapa que tenemos que orar y estar con ellos, porque es una etapa bien delicada, ¿verdad? Amén. Y Moisés, pero quiero decir algo adicional, pastor, y Laura, bueno, y a los demás. Nosotros estamos acá en el Cono Sur y en Chile y en Argentina, el problema con las escuelas y con los colegios, las escuelas públicas, es que está todo lo que es la ideología de género. Entonces, los niños tienen que tener valores en el hogar para ir a enfrentarse allá y saber qué es lo que creen y por qué lo creen. Porque estamos en una sociedad, bueno, sumamente posmoderna que ya tiene las estrategias para dañar el pensamiento del niño. El niño tiene que ser fortalecido antes de ir al colegio. Eso es lo que creo que tenemos que estar conscientes todos. Moisés, por favor, de El Escobal. Colón. Escobal de Colón. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Buenas noches. Ok, pastor. Mi pregunta era básicamente a usted y a su esposa con respecto a básicamente a lo que es la administración del tiempo en cuanto a la relación matrimonial, el cuidado de la esposa también, de la familia, de los hijos, la parte ministerial y el trabajo, que uno tiene la responsabilidad también, como mencionó la hermana, de suplir en el hogar. O sea, ¿cómo es ese manejo del tiempo con el pasar de los años? Porque creo que de repente ustedes ya van a cumplir, Dios mediante, 25 años de matrimonio, pero tal vez al principio no fue sencillo. Entonces, nosotros estamos en ese comienzo, tenemos 7 años solamente de casados y 2, 3 meses, 7 años y 3 meses, entonces estamos empezando, estamos trabajando en una obra también, sin mucha experiencia, entonces a veces es bueno y creo que ha sido muy edificante en esta noche este conversatorio, esta charla y el poder compartir experiencia y poder escucharlo a ustedes que llevan muchos años más en los caminos del Señor y los demás hermanos poder edificarnos también. Que básicamente era eso. ¿Cómo fue la administración del tiempo? ¿Cómo maneja el tiempo? Matrimonio, hogar, ministerio y la responsabilidad también de suplir en el hogar. Hay una área en que muchos ministros, y estoy hablando más por los varones, hay un área que a veces no se toca en la iglesia y tiene que ver con la sexualidad. Eso es un tabú, no se toca, que pecado. Pero la mujer en esa parte demanda su tiempo, porque a veces está el ministerio y el trabajo y llega ya cansado y viene de dejar al amante y la cosa y no, otro día. Y no tiene que cuidar ese aspecto sexual como varón, tiene que pararse como varón, hablando de como buen panameño, ¿verdad? O sea, ser, como le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. O sea, no solamente en la parte del ministerio, a veces estamos evangelismo y todo, pero la mujer necesita también la sexualidad con su esposo. Y la parte de la economía, a veces depende, ¿no? Depende si usted es profesional, tiene un buen trabajo, pero en el ministerio a veces usted está a tiempo completo, a veces tiene que hacer tiendas, pero nunca, estoy hablando con los varones especialmente, nunca, no importa los ingresos que tenga, permita que tu esposa vea que tú estás en la marca echándote fresco y que no estás luchando por cubrir esa necesidad. Sea que gane mucho o poco, ella necesita la seguridad de que al lado hay un hombre, estoy hablando hombre en el sentido de la palabra, que aunque sea va a vender limones o va a hacer lo que va a hacer para llevar el sustento, ¿verdad? Porque hay realidades que no queremos, pero se dan en el ministerio. Usted puede, a nosotros nos tocó en una zona donde no había luz eléctrica, no había agua potable. Imagínense, no había casa pastoral, no había luz eléctrica, no había agua potable, no había lo que había necesidad. Así que lo poco que entraba teníamos que no solo ser papá de
de mis hijos, sino el papá de los hermanos. Y el punto es que la esposa, nunca diga a tu esposa que tú no fuiste un proveedor. Es más, la Biblia lo dice, que el que no provee para su casa ha negado la fe. O sea, no es lo que tú ganas. Tú puedes ganar mucho o poco, pero como varón, ella tiene la necesidad de decir, aquí al lado hay alguien que me respalda, ¿verdad? Y ella va a valorar eso, que tengo un hombre allá, no solo alguien que tiene mucho o no tiene nada. Eso en cuanto respecto a los varones. Estoy hablando para los varones, ¿no? El área sexual, el área económica y también sacar el tiempo como familia, ¿verdad? A veces uno está, y ese es el trabajo de los dos, porque a veces yo estoy atareado en el tiempo y mi esposa dice, acuérdate que vamos a reunirnos para hacer devocional y aquello, está bien. Entonces el trabajo de los dos, se parte el varón, no sé irle así, y decirle algo a la mujer en cuanto a eso de esa pregunta que dio el hermano. No escuché bien porque... Repite, hermano, la pregunta para la esposa aquí, para las mujeres. Sí, básicamente era el tema de esa administración del tiempo en estas tres áreas particulares y como uno teniendo la responsabilidad, como le mencionaba, de ser proveedor, seguir trabajando en el ministerio, pero también dedicarle esa parte familiar a la esposa y también a los hijos. A veces, como que uno siente que el tiempo no da entre una y otra cosa. Y tal vez se quedan en el aire muchas cosas. Entonces, a veces la esposa nos da, como dicen en buen panameño, el jalón de oreja. Está ahí para avisarnos o para alertarnos de cosas que en realidad estamos descuidando porque estamos tan centrados en diferentes cosas que hemos de repente puesto en una escala de mayor valor y hemos descuidado otra y a la larga es perjudicial para nosotros mismos, sobre todo en el hogar. Entonces la parte esa del tiempo, sí, hermano. Bueno, no había escuchado bien la pregunta porque aquí abrí la puerta que mi hija se fue acá. Sí, yo pienso también que como esposas tenemos que saber también el tiempo de los esposos, en el sentido de que hay muchas veces momentos en que el esposo va a estar cansado, lo mismo la esposa, así que siempre va a haber, tenemos que sacar como un espacio y ponernos de acuerdo, que era lo que les decía antes, que le estaba dando el estudio, el ponernos de acuerdo. Yo pienso que la clave está en ponernos de acuerdo. Porque de pronto, hablando en la parte sexual, que fue lo que le contó ahorita a mi esposo, la mujer también necesita tener un tiempo, lo mismo el esposo, pero aún para eso también debe haber como un acuerdo, ponernos de acuerdo, porque si tú estás cansado y yo quiero estar contigo, pero estás cansado, entonces tenemos que hablarlo. Entonces tiene que haber un mutuo acuerdo, pero siempre tiene que haber un espacio para la esposa. En cuanto al trabajo, antes yo le decía que mi esposo muchas veces tuvo que hacer tienda y les toca también como esposo hacer tienda a los varones. Y las mujeres nos toca también ser comprensivos también con nuestros esposos, porque a veces no somos muy comprensivas. Debemos ser más comprensivas con ellos. Aunque el esposo gane menos o gane más, en el caso de que el esposo gane menos, los esposos se van a preocupar mucho por el hogar. Quizás tú piensas que tu esposo no se preocupa, pero sí se preocupa. Quizás no te lo dice, pero se preocupa. Entonces debemos estar orando por ello. Clave, ponernos de acuerdo, en mutuo acuerdo para poder estar juntos en la parte sexual. Clave, comunicación entre los dos para arreglar cualquier dificultad y sobre todo orar juntos. Tenemos que orar. Si nosotros no oramos como parejas, los cimientos de la casa se van a caer. Necesitamos orar. Amén. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final, aunque vi a Oscar con la mano así, pero no sé si estaba haciendo ejercicio o es que Oscar quería preguntar, en serio, no sé si estabas pidiendo palabra o es que estabas haciendo ejercicio. Perdón, no, era el ejercicio. Ok, era el ejercicio. Pues es que lo operaron de una goma que tenía en la muñeca y lo operaron hace 2 semanas. Bueno, creo que hay alguna persona que quería dar agradecimiento, entonces que podamos darle las gracias a la hermana Laura y ahora también al pastor
por favor. Yo hablo en nombre de todos, de la iglesia, de todos los participantes. Le damos gracias, muchas bendiciones. De verdad que fue lucrativo, fue edificante escuchar sus sugerencias, sus tips, tanto del pastor que llegó a lo último, que Dios sabrá el por qué llegó a lo último, pero llegó en buen momento para que también formara ese complemento que faltaba. Y la hermana que, bueno, de verdad nada que decir, como decimos, bueno, como se dice aquí en Chile, un 7. En Venezuela decimos un 20. De verdad que agradecida en nombre de todos. De verdad que excelente también ver a su hija, el escuchar a su hija también fue algo súper lindo, súper bonito escucharla. Bueno, en algún momento nos gustaría, creo que a todos, saber de sus otros 2 hijos, porque los varones también son un poco complicados llevarlos, entonces nos gustaría también saber en algún momento, más adelante, saber la experiencia de ellos como hijos y su adolescencia. Gracias, de verdad, pastor, gracias a su esposa también, gracias en nombre de todos. Amén. Pastores, gracias por este momento, por compartir sus experiencias y bueno, y fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, para todos nosotros como padres y a los que van a ser padres, ponerlo en práctica, porque creo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, así como Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. No voy a hablar más porque, no sé, tengo muchas ganas como de llorar, entonces les doy gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Amén. Hernán, querías decir algo y después le voy a pedir a Ricardo que pueda, como está alegre, muy contento, entonces que pudiera orar por el pastor Juan Francisco y por su esposa y por sus hijos, por favor, por sus vidas, por sus ministerios, por sus finanzas. Entonces, Hernán, y después le damos el chance a Ricardo. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, para usted, pastor, y para su esposa. Es un gusto para nosotros conocerles también esta noche. Aun cuando yo estuve medio perdidito en el compartir que nos brindaba su esposa, porque estaba ocupado un poco, y mi esposa está ausente porque estaba en una terapia de ejercicio que pues necesita para una lesión que tiene en la columna. Por esa razón ella no pudo estar, pero retomando el tema, pues después agarré otra vez el hilo en el transcurso de su compartir, más o menos me pude acoplar, pues. Muchas gracias por sus testimonios, por ese cariño, porque lo hacen con cariño, con amor y pasión. Esas instrucciones y consejos que nos dan, pues, son recibidos con esas energías que ustedes las imparten. Y bueno, a partir de hoy, pues, están también nuestras oraciones, que los estamos conociendo. Dile que empezamos con otra oportunidad, vuelvan a poner una charla. ¿Te están escuchando? Sí, pues, y puedes. Disculpen que los interrumpen. Todos los invitados que el pastor Engelbert y Dixa nos han traído han sido de calidad, definitivamente. Yo no pude estar en la charla, como dice mi esposo, pero lo poquito que escuché, me enganché. Estoy aquí así como que tengo la expectativa, como esto se graba, ojalá pueda escucharla, me voy a dedicar a escuchar con atención todo lo que dijo la pastora. Espero que en otra oportunidad vuelvan a una segunda charla y les prometo que aquí voy a estar sentadita y todos vamos a estar sentaditos escuchando, porque qué mejor que el ejemplo y el testimonio de vida de ustedes con tanta experiencia. Y bueno, son colegas porque también yo soy educadora y por supuesto me imagino que el ser colegas, el que sean pastores, los ha ayudado como que a unificar muchas cosas en su vida personal y a nivel de trabajo, ¿no? Y bueno, muchas de las cosas que decía la pastora y el pastor me llegaron, fueron como que
refrescantes al oído, porque estoy en el mundo de la docencia, entonces les entendía perfectamente. Y muchas de las cosas que ustedes dicen en Panamá, también se dicen en Venezuela. Así que sí le entendíamos. Y pues en nuestras oraciones, pues que Dios siga supliendo para ustedes y que le siga guiando a cuidar ese corazón de la forma que lo cuidan, porque si no fuese así, con todas las adversidades, y de hecho todas las preguntas que los compañeros hicieron, pues fueron en torno de cómo eso se hizo posible. Y por sobre todo, pues a mí particularmente el pastor dijo algo que a lo mejor fuera del ministerio les estuviese yendo mejor. Y pues ustedes están apostando a ganador y están allí en el ministerio del Señor sirviéndole con dedicación y eso, wow, lo confronta a uno bastante y pues nos llega directo, a mí por lo menos me llega directo al corazón. Así que bueno, seguimos orando unos por otros y de verdad gracias por ese tiempo que nos dedicaron esta noche y que Dios los bendiga.